Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de vibras positivas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me dejó boquiabierto y me hizo pensar mucho. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de emociones que a veces se ocultan tras el glamour y el estrellato. Hoy vamos a romper el molde y a explorar un lado más humano, más vulnerable, de un actor que ha conquistado nuestros corazones, el inigualable, el magnético, el mismísimo Can Yaman. Sí, el hombre que nos ha regalado personajes inolvidables, miradas que traspasan la pantalla y momentos que atesoramos en nuestra memoria. Pero, ¿saben qué? Incluso los actores más talentosos, los que parecen hechos de acero, los que dominan el arte de la interpretación con maestría, también son seres humanos. Y hoy vamos a desentrañar un misterio: ¿quién o qué fue capaz de hacer que Can Yaman, en medio del ajetreo y el bullicio del set, rompiera en llanto? Prepárense para descubrirlo. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis y la mejor forma de estar conectados. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes jugosos y curiosidades fascinantes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y no olviden dejar un me gusta si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Can Yaman, para aquellos que aún no lo conocen, aunque me cuesta creer que existan, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Con papeles protagónicos en series que han marcado época, como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, ha logrado construir una base de fans sólida y global, que lo siguen y lo apoyan en cada paso que da. Su carisma innato, su dedicación al trabajo y su profesionalismo son evidentes en cada proyecto en el que participa. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que se preocupa por los detalles y que siempre busca superar sus propios límites. Pero como ya les adelanté, incluso las estrellas más brillantes, los que parecen intocables, también tienen sus momentos de vulnerabilidad. La noticia de que Can Yaman había llorado en el set, y no por una escena que requiriera lágrimas, sino por una situación real, un cúmulo de emociones que lo sobrepasaron, corrió como la pólvora por internet y las redes sociales. Los fans, la prensa, todos querían saber la verdad. La curiosidad se apoderó de todos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué situación tan fuerte llevó a este hombre, que aparenta ser tan fuerte y resiliente, a romper en llanto? La respuesta, amigos míos, no es tan simple ni tan directa. La clave para entender esta historia se encuentra en la serie By Jane, Señor Equivocado. En esta producción, Can Yaman interpretó a Ozgur Atasoy, un hombre soltero, atractivo, mujeriego y dueño de un restaurante de moda. Ozgur disfruta de la vida sin ataduras ni compromisos, hasta que el destino y el amor se cruzan en su camino. La serie, que cosechó un gran éxito, se filmó en Turquía y contó con la participación de la talentosa actriz Özge Gürel como la protagonista femenina. Durante el rodaje de By Jane, una serie de eventos y circunstancias, entrelazadas como hilos invisibles, se combinaron y llevaron a que Can Yaman experimentara un torbellino de emociones. No fue un solo incidente aislado, sino una compleja combinación de factores que finalmente lo condujeron a derramar lágrimas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque no se trató de un drama en el set provocado por un enfrentamiento con otro actor, por una escena difícil de guión, ni por un desacuerdo con la producción. Uno de los factores principales y muchas veces subestimado fue la implacable presión del trabajo. Las grabaciones de una serie de televisión, como sabemos, pueden ser extremadamente exigentes y demandantes. Largas horas de trabajo que a veces se extienden hasta el amanecer, escenas que se repiten una y otra vez en busca de la perfección, la necesidad constante de mantener un alto nivel de energía, concentración y profesionalismo, y el deseo ferviente de dar lo mejor de sí mismo en cada toma. Todo esto puede pasar factura, incluso a los actores más experimentados y a los que parecen tener una resistencia sobrehumana. Can Yaman, conocido por su incansable profesionalismo, su dedicación absoluta y su perfeccionismo, se exigía a sí mismo al máximo en cada escena, en cada toma. La presión de dar lo mejor de sí mismo,
de cumplir con las expectativas del público, de la productora, del director y de sus compañeros, era constante, casi asfixiante. Era como una marea que subía y bajaba, un peso que llevaba sobre sus hombros y que en ocasiones se volvía insoportable. Otro factor fundamental, que influyó en su estado emocional, fue la profunda conexión que Can Yaman desarrolló con el personaje de Ozgur. Aunque Ozgur es un personaje con una personalidad muy diferente a la de Can Yaman en la vida real, el actor se involucró emocionalmente con él de una manera extraordinaria. Se sumergió en el universo de Ozgur, entendió sus motivaciones, sus miedos, sus deseos, sus anhelos, sus contradicciones y sus demonios internos. Se metió en su piel, en su mente, en su corazón. Se sumergió tanto en el personaje que en ciertos momentos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, se volvía borrosa, creando una mezcla de sentimientos y emociones que eran difíciles de controlar. Esta intensa conexión emocional, sumada a la intensidad de las escenas que debía interpretar y a la constante presión del trabajo, contribuyó a su vulnerabilidad, lo hizo más susceptible a las emociones y a los sentimientos, lo despojó de su coraza de actor y lo expuso a su lado más humano. Pero el detonante, el momento crucial, el instante en el que las emociones de Can Yaman finalmente se desbordaron y encontraron una vía de escape en las lágrimas, fue algo mucho más personal y profundo. Según fuentes cercanas al set, y que pidieron permanecer en el anonimato por respeto a la privacidad del actor, Can Yaman estaba atravesando un momento complicado y delicado en su vida personal durante la filmación de By Jane. Las circunstancias exactas no fueron reveladas públicamente, en un gesto de respeto y consideración hacia su privacidad y su derecho a la intimidad. Sin embargo, se rumorea, entre los pasillos de la industria y en algunos foros de fans, que se trataba de temas relacionados con su familia, con sus relaciones personales, con situaciones que estaban afectando profundamente sus emociones y que lo estaban haciendo sentir vulnerable e inseguro. Es comprensible que en medio de esta situación personal, tan dolorosa y delicada, sumada a la presión implacable del trabajo y a la profunda conexión emocional con el personaje de Ozgur, las emociones de Can Yaman, en un determinado momento, explotaran, se desbordaran, buscaran una salida. Un día, durante una pausa en el rodaje, mientras se encontraba a solas, alejado de la mirada de todos, en un rincón del set, se permitió sentir. Se permitió ser humano. Se permitió ser vulnerable. Las lágrimas brotaron, silenciosas, liberadoras, limpiadoras. Fue un momento de pura vulnerabilidad, de honestidad, de catarsis, de ser humano en su máxima expresión. Y aunque inicialmente en el instante en que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, se sintió avergonzado como si estuviera mostrando una debilidad, luego con el paso de los minutos, lo asumió con naturalidad, con resignación, con entereza, como una parte más de su experiencia, de su ser. La reacción del equipo de producción, de los directores, de sus compañeros de trabajo, de los técnicos, fue, según las fuentes, ejemplar, admirable, llena de empatía y comprensión. En lugar de juzgarlo, de restarle importancia a lo que estaba sintiendo, de señalarlo o de hacer comentarios inapropiados, lo apoyaron y lo respetaron. Le brindaron el espacio y el tiempo que necesitaba para recuperarse, para recomponerse, para respirar. Le ofrecieron un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento, una mirada de empatía. La empatía, la comprensión y el apoyo incondicional del equipo fueron cruciales para que Can Yaman pudiera seguir adelante con el rodaje, para que pudiera superar ese momento de fragilidad y para que pudiera continuar entregando su talento y su profesionalismo en cada escena. Esta historia nos muestra un lado diferente de Can Yaman. Un lado más humano, más cercano, más vulnerable, más real. Nos recuerda una vez más, e incluso las estrellas más brillantes, los que parecen invencibles, los que dominan el mundo del espectáculo, también tienen sus momentos de debilidad, sus momentos de tristeza, sus momentos de fragilidad, sus momentos de humanidad. Y eso, lejos de restar valor a su trabajo, a su talento y a su trayectoria, lo engrandece aún más. Porque nos demuestra que son personas reales, con emociones reales, con problemas reales, con miedos reales, y que la autenticidad es la clave para conectar con el público, para construir una relación sólida y duradera con sus fans. Es importante destacar, y creo que es un punto crucial en esta historia, que la industria del entretenimiento, ese mundo de luces, de fama y de glamour, puede ser muy dura, muy exigente y, en ocasiones, implacable. La presión constante, la competencia feroz, las críticas despiadadas, las exigencias del público, la necesidad de estar siempre a la altura, de mantener una imagen perfecta.
Todo esto puede afectar, y de hecho afecta, la salud mental y emocional de los actores y de todos los que forman parte de este mundo. Por eso es fundamental que exista un ambiente de trabajo sano, respetuoso, donde los actores, los técnicos, los directores, todos, se sientan apoyados, comprendidos y protegidos. La historia de Can Yaman en By Yale nos enseña, una vez más, la importancia de la empatía, de la comprensión, del respeto mutuo y del apoyo incondicional en el set, en el trabajo y en la vida. Además, esta historia, este relato conmovedor, nos invita a reflexionar sobre la imagen idealizada que a menudo tenemos de las celebridades. Tendemos a verlos como seres perfectos, sin problemas, sin preocupaciones, sin miedos, sin debilidades. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias vulnerabilidades, sus propias heridas emocionales. Y eso, lejos de hacerlos menos interesantes o menos admirables, los hace más cercanos, más humanos, más reales. Nos recuerda que la perfección no existe, que todos somos imperfectos, y que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. En resumen, y para que quede claro, la razón por la que Can Yaman lloró en el set de By Yale fue una combinación de factores entrelazados: la implacable presión del trabajo, la profunda conexión emocional con el personaje de Ozgur, y sobre todo, un momento personal complicado y delicado que estaba atravesando en ese momento de su vida. Un momento de vulnerabilidad que, lejos de restarle valor a su talento, a su profesionalismo y a su persona, lo humanizó, lo acercó aún más a sus fans y nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay un ser humano, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus miedos y con sus anhelos. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta historia les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman, sobre la industria del entretenimiento y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Estoy seguro de que esta información les dará un nuevo ángulo, una nueva perspectiva sobre la vida de este gran actor, de este hombre que nos ha robado el corazón con sus personajes y su carisma. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo, su atención, su apoyo y su cariño. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y no duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre esta historia, y sobre Can Yaman en general. ¿Qué les pareció? ¿Conocían esta faceta del actor? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos? Estoy ansioso por leer sus opiniones, por leer sus ideas y por conocerlos un poco más. Sus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.